tenemos esta parte que se llama discurso político, estrategias de discurso político y comunicación. Y me toca a un servidor, José Luis Gallegos, el poder exponer este tema. No sé si usted me podría ayudar con la presentación. Creo que con tu amigo, con este ahí está. Perfecto. Bueno, ¿quiénes de ustedes reconocen a la persona que está acá? ¿Allá? ¿Sí? El presidente Salvador Allende, precisamente, de Chile, y acá en algún momento llegó a viajar a México. En la Universidad de Guadalajara pronunció uno de sus más grandes discursos, de donde incluso deriva una frase que se suele repetir mucho, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y a mí me da mucho gusto como joven, como un equipo joven también, todas mis compañeras que lo integran, el poder venir a hablar con ustedes y además lograr transmitirles que la oratoria no necesariamente tiene que ser una varita mágica, porque a veces creemos que así funciona, ¿no? Que los oradores, los grandes oradores, son líderes natos, que nacen con este carisma, con esta capacidad de comunicar y de atraer a las masas. Y mi función el día de hoy es convencerlos que más que la oratoria, más que ser algo con lo que se nazca, es una herramienta y una capacidad que todos y cada uno de nosotros podemos desarrollar. De forma que lo importante primero es entender cómo funciona el discurso político y entender también cuáles son los diferentes géneros de discurso. La propuesta clásica, desde Aristóteles, es que existen tres tipos generales de discurso: el discurso judicial, el epidíctico y el deliberativo. En el discurso judicial es un discurso que además solemos ver mucho en los juicios orales, hoy que está nuevamente en boga, en el cual nosotros tenemos que defender la inocencia o culpabilidad de una persona y comúnmente se sitúa en el pasado, trata de generar una narración sobre por qué alguien es culpable o inocente y existe un tribunal o un jurado que tiene que definir la verdad histórica, la verdad judicial de los hechos. El discurso epidíctico es un discurso que no busca convencer a un jurado, que busca más bien conmover a una audiencia. Y es el tipo de discursos que, por ejemplo, se dictan en las ceremonias cívicas, ¿no? Un discurso que nosotros tendríamos que dar, o que a lo mejor hemos escuchado, el 5 de mayo. Porque el 5 de mayo se conmemora ¿qué? La batalla de Puebla por un lado, y para nosotros como periodistas además, la fundación del partido. Entonces cuando nosotros nos dicen, oye, échate un discurso sobre la conmemoración de los 51 años de la fundación del PRD, 27 años del PRD, tendríamos entonces que abordar un discurso epidíctico en donde vamos a hablar del pasado, ¿no? Tendríamos que recordarle a la gente cómo fue aquel momento histórico en el que diferentes fuerzas de izquierda que fueron evolucionando desde el Partido Comunista, el PSUM, hasta la parte que se desprende del PRI, con el movimiento democrático de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, deciden conformar un partido. Y entonces, una vez que damos un relato histórico, también buscamos conmover a las personas y de alguna forma atraerlas al presente y decirles la importancia de que un partido de izquierda que ha luchado por la gente durante 26 años siga siendo un tema vigente. Por último se encuentra el discurso deliberativo, en el cual lo que más vamos a tratar de hacer es convencer a la gente de tomar una ruta de acción. Y este es el discurso político por excelencia, porque es el discurso que, por ejemplo, encontraríamos cuando estamos en una asamblea y tenemos que persuadir a nuestros compañeros de que nuestra propuesta es la mejor y la argumentamos en el sentido de qué es lo útil o lo perjuicioso para el bien colectivo, el bien común. Esta idea además que es muy aristotélica, ¿no? Que existe un beneficio que supera a lo individual porque es el beneficio de un grupo o de una colectividad. Pues bien, una vez que hemos identificado los diferentes tipos de discurso, nos toca ubicar cuál es el tema del que queremos hablar, definir la postura o tesis que nosotros vamos a defender y empezar a definir un discurso como si fuera un ensayo.
Para los que a lo mejor estuvieron en la licenciatura y en algún momento tuvieron que escribir una tesis, ustedes saben que necesitamos una introducción, un desarrollo y una conclusión que de alguna forma recapitule todo lo antes dicho. El género del discurso no es diferente en esa estructura genérica. Lo cierto es que un discurso, mientras más breve, tiende a ser más efectivo. A ver, si yo les preguntara cuál es el tiempo promedio para un buen discurso, ¿a ustedes qué se les ocurría decir? 5 minutos dice acá el compañero, 10 minutos, ¿quién da más? 15 minutos por ahí. Miren, si nosotros viéramos, por ejemplo, los discursos del comandante Fidel Castro en la Plaza de La Habana, eran discursos ¿de cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas, hombre, discursos que abarcaban por completo el tiempo y el espacio. Lo cierto es que la oratoria y la política ha cambiado desde entonces. Y también lo cierto es que no todos somos como Fidel Castro. No todos tenemos a lo mejor esa elocuencia, esa capacidad de mantener a nuestro auditorio a la expectativa. Y por eso es que los discursos, mientras más breves, son más efectivos. Decía Winston Churchill, él tenía una frase en la que cuando le tocaba hablar, le tocaba organizar un discurso breve ante el Parlamento, y su particular le decía, tiene que dar mañana, recuerde en su agenda, un discurso. Decía, imposible, mañana no puedo dar un discurso de 5 minutos. Dice, pero ¿cómo es eso? Si apenas ayer dio un discurso de 2 horas y además lo improvisó, ni siquiera lo tenía preparado. Dice, es que para un discurso de 2 horas yo podría decir prácticamente lo que sea y puedo encontrar conexiones entre las ideas y de alguna forma entretener a mi audiencia, pero un discurso de 5 minutos, para poder construir un discurso de 5 minutos y que además sea efectivo, necesito más tiempo para poder prepararme. Y esa es la idea que también quiero transmitirles. Cuando ustedes estén acompañando a su candidato o ya en campaña, es además común que el candidato va a repetir el mismo discurso hasta casi memorizárselo y decirlo, digamos, esperémoslo así, cada vez mejor. Ese discurso, mientras más concreto y sintético sea, va a ser más poderoso. Además, tiene que ser un discurso lo suficientemente flexible y moldeable para irse adaptando a diferentes tipos de audiencias, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar con jóvenes que hablar con mujeres, que hablar con mujeres jóvenes, que hablar con campesinos, con amas de casa, con universitarios. Entonces, el orador debe tener un gran olfato para poder identificar el tipo de audiencia al cual se va a dirigir. Yo por eso les recomendaría, primero, identifiquen cuál género de discurso es en el que se encuentran. Comúnmente, el discurso en el que nos encontramos en campaña ya pasé la diapositiva, pero es el discurso deliberativo, porque ahí tratamos de convencer a la gente de que nuestra propuesta es la mejor, sea nuestra propuesta como candidato o sea nuestra propuesta como partido. Y en ese sentido, el discurso, le reitero, tiene que ser lo suficientemente persuasivo y moldeable para adaptarse a nuestros diferentes auditorios. La selección del tema. Existe algo que se llaman los tópicos, y esto se deriva de una palabra en griego que es topoi. Topoi, por ejemplo, si ustedes piensan en topografía, topoi significa lugar o sitio. Y los tópicos son aquellos, los griegos así lo pensaban, ¿no? Que la mente estaba estructurada como si tuviera diferentes cajoncitos. Y esos cajoncitos contienen información, ¿no? Como archiveros, hagan de cuenta. Y esos archiveros ya están definidos en la estructura de la mente de cualquier persona. Entonces, lo que los griegos llamaban como topoi o tópicos, hoy los conocemos como el sentido común o también como los lugares comunes. Esos puntos a los que casi todos los discursos tienden a referirse ineludiblemente. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado que, por ejemplo, un taxista o un ciudadano común nos diga que todos los políticos son iguales? Es una idea ya arraigada en la mente de las personas. Ahora, siempre es mucho más fácil, una vez que identificamos los lugares comunes,
en vez de ir contra ellos, utilizarlos a nuestro favor. Entonces, si nosotros ya sabemos que la gente de por sí cree o siente que todos los políticos son iguales, y resulta que además nosotros somos un político, pues entonces, en vez de arrancarles esa idea de la mente, la utilizamos a nuestro favor y empezamos así nuestro discurso. Yo sé que ustedes creen que todos los políticos son iguales. Y sé que yo, al presentarme como un político frente a ustedes, van a pensar que soy igual que el del PRI, que el del PAN, que el de administraciones pasadas que han venido a robarles. Lo cierto es que nuestra forma de hacer política es distinta y que antes de ser un político soy un ciudadano. Y empiezan con su discurso. Cuando ustedes reconocen el lugar común y en lugar de utilizarlo o de arrancarle la idea a las personas que ya tienen preconcebida, la utilizan a su favor, su discurso entonces, digámoslo así, que tiene ya un surco trazado por el cual andar. Y hay diversos tópicos. Por ejemplo, otro tópico que es muy común, que es el que los problemas siempre vienen de afuera, ¿no? Y este tópico además es el favorito por cualquier populista clásico, ¿no? Nosotros generamos una unidad, un nosotros imaginario en el que existe una comunidad política y entonces todos los problemas voy a tratar de achacárselos a alguien de afuera. Y ese alguien de afuera puede ser el imperialismo yanqui, puede ser la burguesía, puede incluso ser la magia del poder, cualquiera que esté afuera de un nosotros que yo construyo discursivamente. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de George Orwell, 1984? A ver, más o menos, ¿te acuerdas de qué va? ¿Te acuerdas de los dos cerditos? ¿Cómo se llamaban? Los dos cerditos. Dos cerdos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Ah, sí, leíste 1980, perdón, me confundí de obra de George Orwell. La granja animal. La granja animal. La rebelión en la granja. Bueno, en inglés Animal Farm, pero sí, rebelión en la granja. ¿Cómo se llaman los dos cerditos, se acuerdan? Sí, no, ese es otro libro. También está la granja de los Tigres del Norte. No, esa no, es la rebelión en la granja. Bueno, a ver, les cuento la historia muy en breve. Eran unos cerditos que se cayeron de la cama. No es eran unos cerditos que se rebelan contra el granjero, ¿no? Le dicen, tú eres un explotador y además a nosotros nos vas a convertir en jamón, a los hijos de la gallina te los vas a comer y no vamos a trabajar para ti. Entonces expropian la granja y la granja se llama granja animal. Y desde entonces, George Orwell además siempre está haciendo una analogía con la Revolución Rusa. Y ellos, los cerdos, que son los que luchaban por la igualdad, terminan convirtiéndose en los nuevos tiranos. Y es muy, muy gracioso, muy elocuente, porque tienen una frase en donde dice, aquí todos los animales son iguales. Y después se tacha esa frase, aquí todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y entonces, en esta granja animal, cuando los cerdos, los dos cerdos que empiezan la revolución, se separan, uno de ellos es expulsado y el que se queda a cargo de la granja se llama Snowball. Y Snowball es una analogía a Stalin y el cerdo expulsado es Trotsky. Trotsky, que además viene a México y se habita en Coyoacán, lo asesinan hasta acá, emisarios de Stalin. Pero es muy interesante porque en el libro de la granja animal, siempre que pasa algo, siempre que se pierde un huevo, no, fue el cerdito Trotsky, ¿no?, el que se lo llevó. Siempre que se acaba la leche, no tenemos leche por culpa de Trotsky. Y entonces, la forma en cómo George Orwell hace una sátira a la retórica soviética es muy interesante, porque lo que los soviéticos lograron hacer fue generar un enemigo externo que era completamente moldeable y que un día podía ser Estados Unidos, otro el capitalismo, otro los mismos trotskistas, otros los mismos disidentes del régimen soviético, y esa estructura discursiva siempre nos permite jugar con las identidades. Reitero, la estrategia es generar un nosotros colectivo y un enemigo que sea externo a la sociedad. Ahora, lo cierto es que el discurso, y sobre todo el discurso
político siempre, al final de cuentas, termina siendo también una forma de hacer política. Este en lo particular me encanta, el de la falacia de la época dorada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros abuelitos que decían, no, es que en mis tiempos, en los años 50, un pasado, el que ustedes quieran, las cosas estaban mejor? Y el estaban mejor puede significar si había valores, la economía estaba mejor que ahora, cualquier cosa que implique que en el pasado las cosas estaban en una situación mejor. Y esta idea ya está arraigada en la gente. Entonces basta con que nosotros de alguna forma la traigamos al presente o la traigamos a colación en nuestro discurso para reactivar esas estructuras mentales que ya habitan en las personas que nos escuchan. ¿Cómo haríamos esto en una campaña, por ejemplo? Bueno, sobre todo si nosotros fuimos un partido que gobernó, perdió el poder y está buscando volver a gobernar. Esa estrategia es sumamente efectiva. Por ejemplo, cuando Peña Nieto andaba en campaña, su equipo logró permear la idea en la gente en que antes con el PRI pues robaban, pero al menos salpicaban, ¿no? Había corrupción, pero al menos el narco estaba controlado. Y entonces mucha gente votaba por el PRI porque tenía la idea de que antes el PRI de alguna forma tenía mejor al país. Habían cosas malas, corrupción, rateros, pero estábamos mejor. Entonces, siempre esas estructuras mentales pueden utilizarse en campañas políticas también si logramos generar un discurso que vaya permeando esas ideas en la sociedad. Esta parte es importante, tópicos de identidad política, porque a veces se nos olvida que la sociedad ha cambiado. ¿Qué pasó en 1989? ¿Qué evento histórico ha sido un parteaguas desde entonces? 1989. ¿Alguien? No, ese fue el 88. 88. La caída del muro de Berlín, en efecto. ¿Y por qué eso sería un evento importante? A ver, antes existían dos grandes polos a nivel internacional: el comunismo y el capitalismo. Y esos dos grandes polos además eran dos grandes estructuras discursivas que nos permitían justificar cualquier postura política e incluso filosófica. Cuando el muro de Berlín cae, lo que ocurre es, dicen los expertos, que se construye un mundo unipolar, en donde las ideologías se empiezan a desdibujar y donde hoy realmente ya los políticos no tienen convicciones ideológicas tan arraigadas. Si ustedes se dan cuenta, incluso a los militantes más antiguos de nuestro partido, a ver quién tiene en el PRD más de 5 años. Son varios, no de acá, no Cárdenas, sí, seguro. ¿Quién tiene en el PRD más de 10 años? Más de 15 años, más de 20 años. ¿Quién fue fundador? Tenemos ahí a nuestros fundadores del partido. Bueno, un aplauso para los compañeros que se han mantenido realmente en las buenas, en las malas y en las peores. Bueno, no me dejarán mentir los compañeros que antes en nuestro partido se tenía una retórica izquierdosa muy fuerte, ¿no? Nos llamábamos camaradas, teníamos como más la costumbre del asambleísmo. Todavía habían compañeros que hablaban de lucha de clases, del marxismo. Las corrientes eran corrientes ideológicas y no cuotas de espacios. Bueno, en ese horizonte ideológico es en el que muchos compañeros todavía siguen anclados y en el que no han logrado entender que la política también ha evolucionado y que hoy, para bien o para mal, las ideologías se han desdibujado y ya no son lo fundamental en la política. Y es importante entender esto porque entonces nuestros discursos ya no se formulan a partir de comunismo o capitalismo. Ciertamente nosotros seguimos identificándonos con la izquierda, pero lo más importante y a partir de lo cual se construyen
los nuevos discursos es a partir de las identidades políticas. Entonces, en vez de tener ya grandes paraguas discursivos, lo que tenemos son temas como la diversidad sexual, la lucha por la igualdad entre géneros, la multiculturalidad. Existen también tópicos de clivaje. Los clivajes, digámoslo así, son separaciones que históricamente han dividido a la sociedad en dos grandes bloques. Tenemos acá libertad contra igualdad. Esa es particularmente interesante porque hay un libro de Norberto Bobbio que se llama Derecha e Izquierda. Y un poco la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? A ver, ¿quién de aquí me podría orientarme con la respuesta? ¿En qué se diferencia la derecha de la izquierda? El camarada fundador. Que la izquierda tiende a la igualdad social. ¿Ok? Y la derecha tiende a la libertad, principalmente de la propiedad privada. Es correcto. Norberto Bobbio refrenda a eso en su libro y él dice, mientras la derecha, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el sector más conservador, quienes defienden la libertad económica, la libertad de empresa, pues lo que están interesados es en ese valor de la libertad, pero una libertad que termina convirtiéndose en algo abstracto, porque yo puedo tener la libertad para trabajar en lo que yo quiera, estudiar en lo que yo quiera, decir y pensar lo que yo quiera, siempre y cuando tenga los medios para hacerlo. Yo podría decir, no, pues cada quien de aquí tiene la libertad de poder tomarse un vuelo y tener 5 días en la playa que ustedes quieran, porque son libres de hacerlo. Bueno, pues sí, pero ¿con qué dinero, no? Entonces, Bobbio contrapone ante ese valor de la libertad el valor de la igualdad. Y Bobbio dice que cuando una persona se asume de izquierda y de alguna forma se contrapone la libertad y la igualdad, el de izquierda va a privilegiar la igualdad. Y en ese sentido va a preferir de alguna forma restringir o moderar ciertas libertades a cambio de que la sociedad tenga mejores condiciones en su conjunto. Claro, eso llevado a los extremos, lo que nos da son autoritarismos, gobiernos en donde no existe ninguna libertad y todos son iguales, pero son igualmente jodidos, ¿no? O igualmente carentes de opinión. Entonces, siempre, lo importante, y sobre todo en la izquierda que nosotros propugnamos como partido, es una igualdad que esté atada a las libertades. Si ustedes leen sus estatutos, todavía está esclarecido como parte de nuestro programa y de nuestra línea política que nosotros somos socialistas democráticos. Hay quien diría, nosotros somos socialdemócratas. La socialdemocracia es una corriente política que lo que dice es el mercado, todo cuanto sea necesario, el mercado, todo cuanto sea posible, el Estado, todo cuanto sea necesario. ¿Qué significa eso? Que en teoría nosotros propugnaríamos porque los individuos puedan desarrollarse libremente y que el Estado solamente intervenga para generar un piso mínimo de bienestar. Y ese piso mínimo de bienestar significa derecho y acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y asimismo una agenda de libertades por las cuales nosotros luchamos. La igualdad entre géneros, la posibilidad de las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo, incluso en la Ciudad de México el PRD ha luchado también por la eutanasia, por la libertad de que si una persona quiere dejar de vivir, tenga esa libre autodeterminación. ¿Había un compañero que quería comentar algo? ¿Ya no, compañero? ¿Usted quería comentar algo? ¿Compañero 3? Pues ciertamente nuestra ideología como partido somos socialistas, ¿no? Porque sí volvemos a lo mismo. Estamos hablando que tú estabas hablando de lo que fue el capitalismo y el socialismo. Y ciertamente ahorita nosotros tenemos esos principios, ¿no? Aunque estamos haciendo crecer ese tipo de principios en un entorno más capitalista. Sí, digámoslo, la socialdemocracia, que varios teóricos ya afirman que el PRD es un partido socialdemócrata,
La socialdemocracia no busca acabar con el capitalismo. Y creo que en la práctica realmente nuestro partido ya no busca acabar con el capitalismo. Lo que busca más bien es tener un capitalismo más moderado y además un piso mínimo para la sociedad, ¿no? Es decir, la pobreza extrema, la pobreza tiene que ser erradicada bajo un sistema económico en donde las personas tengan la libertad de empresa. Nosotros ya no propugnamos por un Estado en el cual la clase trabajadora se haga del dominio de las empresas, digámoslo así, en discurso marxista de una dictadura del proletariado, en donde los trabajadores van a asumir los medios de producción y donde después va a haber una fase de Estado socialista y posteriormente un Estado, bueno, una etapa de comunismo en donde el Estado incluso desaparecería. Sé que a lo mejor para muchos de ustedes sonará esto un exceso teórico, pero a ver, ¿por qué es importante que lo sepan? Porque si en algún meeting alguien nos pregunta qué significa ser de izquierda y no sabemos ni siquiera decirles por qué estamos defendiendo, por qué estamos luchando, desde ahí ya nuestro discurso está completamente vacío. Y porque además la única forma de distanciarnos y diferenciarnos del resto de los partidos es afirmando la serie de principios y convicciones que nosotros defendemos. Entonces, yo les invitaría a que en algún momento se sumerjan dentro de nuestra línea de partido, de nuestra declaración de principios, nuestro programa político, para que también tengamos contenido el cual podamos transmitir a las personas. Ahora, esta situación se torna particularmente interesante en estas elecciones porque vamos en todos los estados en coalición con el PAN para la elección presidencial y en muchos estados para diputados federales, incluso para alcaldías y gobernaturas. ¿Qué hacer entonces cuando alguien nos dice, a ver, muy de izquierda se decían ustedes y ahora están de la manita con el PAN? ¿Qué responderían ante esa pregunta? A ver, espérenme compañero, déjenme ver si hay alguien más. A ver, que da vergüenza. ¿Alguien más? La verdad está difícil contestar. Está difícil. A ver, ahora sí el compañero que quería... A ver, ¿usted qué diría? Se ha pactado un programa común en el que se han cedido posiciones ideológicas para partir de un agnóstico compartido en el que hemos llevado foros hace algunos meses, se tiene trabajando, no hemos llegado al frente de manera automática, se ha tenido que ceder algunas posiciones ideológicas del PRD, entre otras, cuando se firmó el acuerdo de coalición, se firmó también un programa. No hemos renunciado a nuestros principios, que quede claro, estos permanecen, nos hemos adecuado a las nuevas circunstancias de la realidad en México. Hay posiciones que podemos compartir con el PAN, sí, pero hay posiciones que no y siguen siendo vigentes y no son incompatibles. Yo insisto que tenemos un programa de vanguardia, de una izquierda moderna, que hay que seguir defendiendo y no podemos renunciar a ello bajo esta coyuntura de carácter electoral. El PRD tiene un proyecto histórico de largo plazo que no hemos renunciado a él, más sin embargo, como ya está reglamentado en los gobiernos de coalición, hemos acordado efectivamente cuáles serían las necesidades inmediatas para un gobierno de salvación, porque estamos en una crisis sistémica, no solamente de coyuntura. Entonces hemos tenido que ceder, tanto la izquierda, que somos nosotros, como la derecha también ha tenido que ceder, y hemos elaborado algunos temas comunes. Por ejemplo, el PAN nunca se había caracterizado por el salario, un salario más decoroso, porque ellos en su mayoría son empresarios. Entonces ha asumido un nivel de carácter o un perfil social, que es lo que caracteriza un partido como el nuestro. Pero insisto, son esas dos características: el pactar un programa común de coalición, en el que hemos tenido que ceder algunas posiciones de carácter histórico sin renunciar a nuestra visión de largo plazo.
Yo creo que en general, si gusta sentarse, compañero, el compañero tiene razón. Y aquí lo que tenemos que pensar mucho es más bien cómo se lo vendemos a la sociedad, cómo lo comunicamos, cómo logramos transmitirlo. Porque, vamos, formalmente, es cierto lo que usted dice, hay por cada candidatura, por cada convenio de coalición hay un programa común, ¿no? Y hay una agenda y podemos retomar eso, pero eso queda en lo formal. Lo importante aquí sería yo, o al menos mi papel, digámoslo así como capacitadores, ¿cómo logramos transmitir esas ideas a la gente? Lo primero que yo les diría es, cambiemos del clivaje. El clivaje en el que ellos nos están preguntando es, ustedes son de izquierda y ellos son de derecha. Primero, si nosotros aceptamos ya la pregunta, estamos partiendo de los términos de quien nos está entrevistando, de quien nos está provocando, estamos partiendo de los términos del otro. Nosotros tenemos que poner nuestros propios términos. Lo primero que yo les diría es, en vez de enfrascarnos a decir, bueno, es que ellos son de derecha y nosotros de izquierda, pero aún así tenemos cosas en común, quitar completamente ese clivaje y decir, hoy la discusión no es entre izquierda y derecha, sino, por ejemplo, entre el autoritarismo y la democracia, ¿no? Y entonces nosotros ponemos los términos de la discusión y decimos, en un país tenemos que generar lo que sigue se llama una narrativa, una historia de cómo llegamos al momento actual. En un país en donde el retorno del PRI ha significado el retorno también de la restauración del autoritarismo, donde el priismo ha buscado imponer posiciones en órganos autónomos, ha aumentado la inseguridad, ha permitido una corrupción espantosa en las gubernaturas, es que nosotros tenemos que recuperar a la democracia. Y en esa recuperación significa que pongamos al lado nuestras diferencias ideológicas y podamos hacer un frente común por lo importante que es, ya ustedes pueden nombrar, ¿no? Tener un país más democrático, tener un país más justo, tener un país más igualitario. Entonces, lo primero que les diría es, traten de poner la discusión en sus propios términos, porque si no se van a meter en una camisa de 11 varas. Quizás la gente no le interesa que si nosotros firmamos un programa, que si en ese programa, que si cedimos, que no cedimos, que si vamos a defender, que no. Y hay que ser muy cuidadosos con las palabras, porque ya cuando nosotros utilizamos la palabra cedimos, ya ahí se puede tergiversar completamente y ahí lo pueden agarrar para el encabezado, ¿no? El PRD acepta que cedió ante su programa y los medios así son de tramposos. Entonces, cuando en la práctica lo que nosotros quisimos es fundamentar, además de la manera más formal, más teórica, más argumentada, los medios de cualquier forma van a intentar cambiar nuestras palabras. Entonces, yo le diría, esa es una forma. La segunda forma es todavía más astuta, que le llaman la caja china, ¿no? ¿Alguien ha visto la película de La dictadura perfecta? Es muy buena esa película. Pero, ¿de qué se trata la caja china? Cuando te hacen una pregunta particularmente difícil, no la respondas en los términos que te la están preguntando. Dale la vuelta a la pregunta. Entonces, supongamos que Erika es la periodista incómoda, ¿no? Que me viene a decir, oye, pero tú antes te decías de izquierda y estás a favor del aborto. A ver, tú dime, ¿el PAN es de izquierda? ¿El PAN te va a apoyar con el tema del aborto? Que además es el tema que más les encanta tocar a los medios. Lo que podemos decir, a ver, yo te pregunto, compañero, ¿Morena y el PES tienen algo en común? ¿Tú ves acaso al PRI defendiendo el tema ecologista porque está de la mano con el verde? A ver, lo cierto es que hoy por hoy ningún partido puede llegar al poder por sí solo. Todos los partidos requieren de alianzas y la gran diferencia es que nuestra alianza, en diferencia a las otras, es una alianza que le apuesta a la democracia, que le apuesta a la ciudadanía y le mete ya después la retórica. Entonces, sin responder la pregunta que les hicieron, que es ¿qué va a hacer el PRD cuando toque el tema del aborto?, se salen de la pregunta y logran de alguna forma recuperar su propio discurso y ponerlo en sus términos
la discusión. ¿Se dan cuenta? ¿No? Estas estrategias son muy útiles en la vida práctica, pero sí implica que al menos ustedes tengan una noción de qué significa ser de izquierda y que puedan explicárselo a las personas. Otra forma es utilizando metáforas. A la gente le sirve mucho tener cosas visuales que además te simplifiquen la realidad. Sí, además nos suelen decir mucho, ¿no? A ver, pero si ustedes son como el agua y el aceite. Pues sí, pero a ver, si tú agarras en una botellita agua y aceite, la agitas muy fuerte y la vuelves a poner, ¿qué pasa? Bueno, pues el agua se eleva, no, el aceite se eleva y el agua queda abajo. Las coaliciones, ahorita lo que se necesita es una emulsión, ¿no? Una mezcla que logre agitar a la sociedad. Posteriormente, cuando estemos en el gobierno, el PAN va a tener sus temas y nosotros los nuestros, y no vamos a renunciar a ellos. Pero en los temas comunes, ahí sí vamos a luchar juntos, que es recuperar la democracia, gobiernos menos corruptos, lograr que la sociedad tenga un salario más digno, y en eso al menos sí estamos de acuerdo. Y van otra vez ubicando el discurso en sus términos. Para mí esa sería la gran primera lección que me gustaría dejarles a todos ustedes. Si ustedes definen los términos de la discusión, ya tienen la mitad del debate ganado. Bueno, cuando nosotros empezamos a construir un discurso, ya tal cual, en el sentido estricto de un discurso que nos toca leer ante los demás o exponer en una campaña, el primer elemento del discurso se le llama exordio. ¿Alguien me puede ayudar a leer con fuerza, con vehemencia esta frase? Perfecto, compañero, adelante. Con vehemencia, imagínate que eres un romano y que vas a leer. Ay, estás bien. Sí. Pero hacia los demás. Sí. Amigos romanos, a ver. Sí, es que. Con fuerza. Venga, venga. Amigos romanos, compatriotas, escuchadme, he venido a enterrar a César, no a ensalzarle. El mal que hacen los hombres le sobrevive, el bien suele quedar sepultado con sus huesos. Sea así con César. Muy bien, se la creyó, compañero. Bueno, les comparto de dónde se extraje esta frase. La obra se llama Julio César y es de William Shakespeare. Y retrata la historia de Julio César, que de hecho a partir de él se le empezaron a nombrar Césares a los emperadores de Roma. Y la razón es que Julio César fue un magnífico conquistador. Se tenía la tradición antigua de que cuando un conquistador regresaba de vencer a otros pueblos, llegaba a Roma y tenía que desarmar a sus legiones y entrar como un ciudadano normal a las puertas de la Gran Roma. Bueno, Julio César decide no hacerlo así y decide entrar con sus legiones y llegar al Senado para pedir que lo nombren emperador. De manera que Julio César es una personalidad polémica, porque para muchos era un tirano que había acabado con la República y para otros había sido el hombre que le había dado el gran esplendor al Imperio Romano. Y en este tenor es que los primeros que hablan son sus detractores, los senadores, quienes fueron ellos mismos quienes asesinaron a César apuñalándolo por la espalda. Entonces imaginaron ustedes que decían que César era lo peor, que era un tirano, que era un autoritario, que qué bueno que se murió, y la turba estaba enardecida, sí, qué bueno que se haya muerto aquel tirano que solamente trajo calamidades a Roma. Y al segundo que le toca hablar es a Marco Antonio, el mejor amigo de Julio César. En ese escenario, en esa imagen, imaginen ustedes lo adverso de aquel auditorio. Si Marco Antonio empezaba alabando a César y a decir lo magnífico que había hecho, la gente lo iba a aborrecer, lo iba a abuchear, lo iba a aventar jitomatazos. Bueno, Marco Antonio es más inteligente y da este magnífico inicio en su discurso. Amigos romanos, compatriotas, escuchadme. He venido a enterrar a César, no a ensalzarle.
El mal que hacen los hombres les sobrevive, el bien suele quedar con sus huesos sepultados. Sea así con César. Y de esa manera hace un magnífico contraste en el que dice: yo no vengo aquí a enaltecer a la muerte del emperador, sino a dar sus claroscuros, las cosas buenas y las cosas malas que hacen, porque a la gente comúnmente se le olvida lo bueno y solamente recuerda lo malo. Yo voy a cambiar la historia, ¿no? Entonces, con ese exordio logra que un auditorio que ya lo tenía adverso, al menos esté dispuesto a escucharlo. Regresa, no ha cambiado, todavía le puede tomar foto. Si no, al final se lo paso si prefieren. O si le gusta más la foto. Bueno, está bien. A ver, este les va a ser más conocido a alguno de ustedes. ¿Quién me ayuda a leerlo? Igual con una voz potente. Si no, yo lo elijo, ¿eh? A ver, ya te eligieron. A ver, ayúdanos, compañero. Lo primero que quiero decir, Pero fuerte, con una voz, como si tuvieras micrófono. lo primero que quiero decirles, y quiero dejar en claro a todo el país, reconocemos formalmente su movimiento. De ahí lo sacamos. Conocemos las causas por las que están aquí hoy presentes. Sabemos sus inconformidades y queremos atenderlas de inmediato. Porque quede bien claro, es diálogo para encontrar respuesta y resultado a favor de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Oigan, ¿a que no saben a quién le acaban de aplaudir? A Osorio Chong le acaban de aplaudir. Y en efecto, cuando Osorio Chong dijo este inicio de discurso, ustedes lo pueden ver todavía en YouTube. Los estudiantes le dicen: oye, no le estés aplaudiendo, ¿qué no ves que es el secretario de Gobernación? Pero fue un aplauso espontáneo, porque es interesante, si nosotros vemos el contexto, imagínense, ¿no? Esto fue en el 2013, con un movimiento estudiantil que pedía la renuncia de Yolosóchitl Bustamante, la directora del IPN. Y en ese contexto, los estudiantes tenían una marcha inmensa de cientos de estudiantes afuera de Bucareli, que pedían una interlocución directa con el secretario de Gobernación. ¿Qué hizo Osorio Chong? Se arremangó la camisa, salió al templete y esto fue lo primero que les dijo. Y en un contexto en el que a lo mejor los estudiantes lo primero que hubieran hecho era abuchearlo, cerrarse al diálogo, no escucharlo, qué sé yo, Osorio Chong pudo haber dicho: a ver, primero tranquilícense, muchachos, antes de hablar. No, ya, así perdió todo, ¿no? O a ver, voy a escoger de ustedes una comisión de 8 y los voy a llevar a mi oficina. O miren, antes primero hay que calmarnos y hay que abrir el diálogo. Cualquier forma de esas que hubiera comenzado, perdía ya la escucha de los estudiantes y se ganaba el abucheo. Lo primero, en cambio, que hizo fue decirle a los estudiantes lo que ellos querían escuchar, ¿no? Lo primero que quiero decirles y quiero dejar en claro a todo el país: reconocemos formalmente su movimiento. Querámoslo o no, en el inconsciente de todos los movimientos sociales, lo primero que buscan es el reconocimiento de la autoridad, porque es el primer paso para la interlocución. Y lo que comúnmente las autoridades hacen es negar a los movimientos, dejar que se cansen, que sigan hablando, ignorarlos como si nada pasara. Bueno, Chong decidió hacer una estrategia distinta, y en lo absoluto yo soy santo de su devoción, pero para muchas personas este fue el momento en el que se hizo un presidenciable, porque salió precisamente con esa imagen, con la imagen de alguien capaz de afrontar los problemas y a una turba de estudiantes enardecida lograr incluso arrebatarles el aplauso. ¿Alguien quería...? No, quería comentar eso precisamente. Darle el reconocimiento a la gente que está Así es. Y por eso los exordios son tan importantes, porque es la primera frase de cualquier discurso. Y la primera frase puede condenar nuestro discurso o puede ser la apertura a que los demás nos escuchen. Consejos sobre un exordio.
Lo primero es naturalidad. No saben ustedes cuántas veces me ha tocado ver los discursos que yo digo, discursos de primaria, porque uno empieza, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es José Luis y voy a hablarles sobre Benito Juárez. Fatal, no lo hagan, y menos si son candidatos. Una persona naturalmente no comienza así un discurso. Entonces, incluso si nosotros vamos a usar una frase célebre de algún personaje, podemos transformarla en un exordio que sea mucho más enriquecido y más interesante. Les voy a poner un ejemplo. Hay una frase que dice de Mahatma Gandhi: no existe camino para la paz, porque la paz es el camino. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la importancia de la paz en nuestro tiempo. Esa es una forma convencional de comenzar. La propuesta que yo les hago es, en vez de dar una frase suelta con un personaje, demos el contexto de dónde surge la frase, por qué el personaje es importante, ¿no? Entonces, la forma correcta de hacerlo sería, corrían los años 30, cuando un hombre en la India, Mahatma Gandhi, decidió, a través de su espíritu y de su altura moral, dar una lucha pacífica para lograr la independencia de su país. Aquel hombre delgado, sencillo, humilde, tenía la herramienta más portentosa para luchar contra el ejército más fuerte de ese entonces, que era el Imperio Británico. Su arma, su herramienta era la congruencia. Y por eso es que Gandhi siempre solía afirmar a donde fuere que no existe un camino para la paz, porque la paz es el verdadero camino. Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Gallegos y hoy voy a hablarles sobre la importancia de la paz en el siglo XXI. Cambia completamente el inicio de nuestro discurso. Logramos la atención de la gente. Empezamos a contar una historia que además las personas se la pueden imaginar, recrear en su mente. Y es cuando tenemos realmente la atención de los demás. Otra forma de comenzar un discurso puede ser dando una cifra sorprendente, contando una anécdota, hacer referencias a hechos históricos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, pasamos a otro elemento del discurso que es un poco más difícil de explicar. Se llama la narratio. Antes, ¿me pueden regalar una botellita con agua, por favor? La narratio es aquella parte del discurso que busca generar legitimidad y verosimilitud en nuestro auditorio. ¿Cómo logro que a mí ustedes me crean que soy el bueno para lo que sea, incluso como ponente? Bueno, antes tengo que acreditar mis credenciales, por decirlo de alguna forma. Por eso es que comúnmente, antes de que un expositor pase a hablarles a todos ustedes, se lee su currículum vitae, ¿no? O se lee una pequeña semblanza. Entonces ella es Erika Pérez, trabaja en el CEN del PRD, ha estudiado los temas de fiscalización por no sé cuánto tiempo, tiene la expertise en el tema, es la mejor en su área y por eso reciban con un fuerte aplauso a Erika Pérez y da su taller de fiscalización. Entonces genera en quienes nos está escuchando una acreditación de la persona que va a hablar. Cuando no sucede esto, hay formas en que el orador puede acreditar sus propias palabras si logra interactuar con su auditorio, si logra ganárselo y de alguna forma atraerlo a su favor. Miren, por poner un ejemplo, este es particularmente interesante. Cuando no se sabe qué decir en un discurso, una forma de comenzar el discurso puede ser reconocer que no se sabe qué decir. Para dar un ejemplo claro, si estoy, por ejemplo, en un velorio, en un funeral, ¿cuántas veces no hemos escuchado que las personas comienzan de la siguiente manera? La verdad es que no tengo las palabras precisas para poder hablar en un momento tan difícil, para poder dar un mensaje de consuelo,
a los familiares, a la esposa de don Ernesto que hoy nos acompaña. Jamás se nos prepara para estos momentos. Y por eso lo único que podía decirles, y empieza ya el discurso, ¿no? Entonces, hacer esas pequeñas reflexiones es lo que nos permite ganar legitimidad en nuestro auditorio. Si yo en cambio comenzara mi discurso así sin más, don Ernesto, nos duele mucho su pérdida, qué tristeza, qué dolor, la gente no nos lo va a creer, porque es muy difícil que en esos momentos cualquier persona que se ponga al frente sepa realmente la pérdida o pueda asimilar o la pueda doler. Por eso, la mejor forma de comenzar un discurso cuando no sabemos qué decir, muchas veces es reconocer que no sabemos qué decir. Y de esta manera hay otras estrategias que nos permiten de alguna forma generar esa verosimilitud con nuestro auditorio. Por ponerles otro ejemplo, cuando... Muchas gracias. ¿A ustedes les gustan los Simpson? ¿Sí los han visto los Simpsons? Hay un capítulo que a mí me encanta en el que Homero Simpson va a un campamento de rock, ¿no? Y entonces uno de los que está ahí enseñando el curso es Mick Jagger. Y le dice, Homero dice, oye, ¿cómo le haces para que a cualquier lugar al que vas prendes a la gente? Y la gente te ve y se emociona. Y le dice, bueno, les voy a dar el secreto, no se lo vayan a decir a nadie, pero cuando yo voy a Miami, yo les digo, Miami, estoy encantado de estar con ustedes porque ustedes son la mejor ciudad de Estados Unidos. Dice, después, cuando voy a Nueva York, les digo, los Yankees son los mejores de todo Estados Unidos. Cuando voy a Kansas, digo que Kansas es el mejor, y cuando voy a Carolina del Sur, digo que Carolina del Sur son la gente más chingona. Y Homero dice, y entonces cuando viniste a Springfield y nos dijiste que éramos los mejores, porque realmente son los mejores, amo Springfield, ¿no? Y entonces, esta suerte de juego retórico realmente es sumamente efectivo. Y si ustedes se ponen a pensar un momento, es una forma además con la que siempre comienzan los candidatos. Cuando llegan a cualquier ciudad, tratan de alguna forma de ganarse a la gente de esa ciudad, de hacerla sentir especial, de hacerla sentir única. Y así lo tienen que hacer, porque las campañas siempre tienen que ir en referencia de la gente, no en referencia del candidato. Y es importante que lo entiendan porque, hijos, me ha tocado ver candidatos que hasta parece que uno le está rogando para hacerle campaña, que realmente no se ayudan, o sea, que no van con la gente, no se dejan abrazar, no tratan de vivir para la gente, sino creen que la gente les está haciendo un favor. Si ustedes ubican a un candidato así, háganles, por favor, la llamada de atención pertinente, porque el candidato siempre tiene que ganarse a su público. Y por eso ustedes van a Chinconcuac, traten de tener 3 datos sobre Chinconcuac y hablarle a la gente sobre lo especial que es estar ahí, ¿no? Y lo trascendental que es haber recorrido 3 horas de trayecto para poder llegar a este pueblo y poderles decir a ustedes que estoy comprometido con sus causas, que conozco sus problemas. Vamos, esas estrategias retóricas nos permiten el acercamiento que va a ser fundamental para la gente, para que la gente tenga al menos disposición de escucharnos. Bueno, para algunas personas este es uno de los mejores discursos del cine. ¿Alguien ha visto esta película? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Gran Dictador, de Charles Chaplin. Y en esta película Chaplin hace una parodia a Hitler, en el cual se supone que él es un barbero de un pueblo, y entonces el Führer se desaparece y de repente los soldados de la SS se encuentran al barbero y creen que es el Führer y lo agarran y lo ponen a dar un discurso ante miles de soldados. Y en su discurso el barbero dice todo lo contrario que diría Hitler, ¿no? Hay que luchar, pero luchar por la libertad, luchar no por una guerra, sino por la democracia. Hay que acabar con los dictadores. Y es muy interesante si nosotros analizáramos este discurso más a detalle. El exordio, que es la primera frase con la que comienza Chaplin,
Si se dan cuenta, él no empieza emocionado, ¿no? Hay una especie, se le llama de crescendo, de un discurso que comienza abajo, incluso con la tonalidad de voz, incluso sus ademanes. Todo el tiempo Chaplin está con las manos abajo, que eso además no es recomendable en un discurso, pero lo que Chaplin quiere hacer en la película es un contraste con el gran histrionismo que caracteriza a Hitler, ¿no? Si ustedes logran ver un discurso de Hitler, mueve mucho las manos, hace gestos, se enciende, y aquí el orador hace todo lo contrario. Sin embargo, llega un punto, un crescendo, en donde va aumentando de velocidad y de volumen de voz, hasta que al final da su último mensaje y alza la mano. Eso, en teoría, tendríamos nosotros que recrear en cada uno de nuestros discursos. Hay gente que cree que dar un discurso apasionado es gritar todo el tiempo. Lo único que logramos es que la gente no nos escuche, porque se escucha grito tras grito, tras grito, tras grito, tras grito, y la gente solamente se perturba. El arte está en lograr ese crescendo, esa capacidad de ir subiendo, de bajar de repente y volver a subir. Esos contrastes, esos matices con la voz son los que generan que la gente se enganche con nuestras palabras. Entonces él empieza: lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio, sino ayudar a todos si fuera posible. Y así ya capta la atención de quien lo está escuchando, ¿no? Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. La narrativa es este elemento en el que yo les voy a contar una historia de cómo llegamos hasta el presente. En el caso de este discurso, la historia es cómo el hombre, al desarrollar tecnológicamente, a sí mismo se ha esclavizado, se ha convertido en un hombre máquina y ha perdido la capacidad de sentir, de tener empatía, de pensar por los demás. Pero si ustedes se dan cuenta, este elemento que se denomina narrativa se puede adaptar a cualquier discurso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en campaña en un municipio que fue gobernado por el PRI, pues mi narrativa puede ser: hemos vivido en este municipio por más de 70 años el autoritarismo de un solo partido en el poder, es momento del cambio, es momento de la transformación y es momento de luchar por un mejor gobierno. Esa es la narrativa, la historia que yo le creo a la gente para que genere verosimilitud con lo que estoy diciendo, pero también para que se enganche con mi forma de concebir la realidad y los hechos. Por último, el cierre del discurso de Chaplin: luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia y el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, unámonos todos. La gente lo que más va a recordar de sus discursos va a ser el inicio y el cierre. El inicio porque es la manera en que ustedes cautivan su atención, el cierre porque es lo último que dijeron, y si terminan con un buen cierre, la gente se va a quedar con un muy buen sabor de boca. Hay algunos elementos que ya competen a la retórica, en donde nosotros podemos ver cómo la manera en que enunciamos las cosas en un discurso también genera persuasión. Por ejemplo, un elemento retórico es el de la contraposición de ideas, cuando Chaplin dice: pensamos demasiado y sentimos muy pocos. Los dictadores son libres, pero esclavizan al pueblo, ¿no? Entonces, esta contraposición de ideas genera un discurso que suena bien, que agrada y que además tiene persuasión. Estas son otras frases, por ejemplo, de Pablo Neruda: es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Rubén Darío: cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, ¿no? La selección de palabras nos permite no solo embellecer el lenguaje, sino también dar ritmo a lo que estamos diciendo, a nuestro discurso, y lograr que sea más persuasivo. Hay otro elemento de la retórica que se llama anáfora, que es la repetición de una palabra. Comúnmente se repite 3 veces, que genera cadencia en el discurso, ¿no? Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como ganado y como carne de cañón, pero vosotros no sois ganado, no sois máquinas, sois hombres.
El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad, el poder de hacer esta vida libre y hermosa y convertirla en una maravillosa aventura. Esos son extractos del fragmento de Chaplin. Pero ustedes también pueden utilizar esta estrategia que es muy simple y además muy efectiva, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre un discurso de campaña en San Luis Potosí. Porque aquí en San Luis Potosí la gente ya está cansada de tanta corrupción y de tanta deshonestidad. Porque aquí en San Luis Potosí la gente ha dicho basta y se ha puesto de pie y en esta elección del 1 de julio va a votar por el cambio. Porque aquí en San Luis Potosí ya no nos van a ver la cara y nosotros con nuestro candidato vamos a salir a hacer la diferencia. Y cierran su discurso, ¿no? Simplemente repitiendo el mismo inicio, porque aquí en San Luis Potosí va generando un ritmo en el discurso y además le van dando fuerza a cada palabra. Y cada repetición es más fuerte y cada repetición es más alta hasta que logran llegar a un punto de, se le llama el discurso de clímax, ¿no?